Buenos días o buenas tardes, según nos vean, queridos seguidores desde la Recoba del Cielo por Montera. Este programa que hacemos cada 15 días en el mercado de Nuestra Señora de África para toda la isla de Tenerife. También se nos ve en La Palma a través de Ahora Televisión. Ahora Televisión es la televisión local que más está creciendo día a día. Además de eso, ustedes saben que nos pueden seguir en YouTube también, en nuestro canal de YouTube. Quiero saludar primero que nada a Norma. Buenos días, Sandra. compañero. Buenos días. Nos estamos riendo, pero no le vamos a decir por qué No, nos estamos riendo. Eso se lo contamos otro día. Alexis, gracias ¿qué? por estar ahí. Cristo, Ah, gracias por estar ahí. qué susto. Sí, ha pasado una cosita antes de empezar el programa que nos ha hecho reír mucho, pero no se lo podemos contar. Quizás si un día hacemos un programita de estos de tomas falsas, lo vamos a poner, ¿vale? Bueno, bueno, pues nos reímos, pero no está el panorama para reírse, la verdad, francamente no. Les voy a dar un dato que no me lo invento, ¿eh? Este dato que les voy a dar a ustedes es del Ministerio del Interior. Es un informe del Ministerio del Interior. Bueno, hasta la fecha de hoy, lo que va de año, en Barcelona, el más del 80% de todos los robos que se perpetran los cometen los ciudadanos extranjeros. El 91% de los robos con violencia, el 91% con violencia, también ciudadanos extranjeros, en su mayor parte del Magreb, procedente del Magreb. Es decir, marroquíes, argelinos, pero sobre todo marroquíes. Esto lo dice el Ministerio del Interior. Y lo cierto es que sigue habiendo una invasión encubierta de Canarias, de España y de Europa, pero vamos a hablar de Canarias. Antes de pasar a unas reflexiones que les voy a hacer, me gustaría saber la opinión, tanto de Norma como de Sandra, de este porcentaje brutal, teniendo en cuenta que el 10% más o menos de la población, no llega al 10%, pero vamos a hablar un 10% de la población extranjera, resulta que comete el 80% y el 91%, en este caso el 91% de robos, atracos con violencia. Esta cifra tan brutal, ¿qué os parece, Sandra, tú misma? Bueno, yo las cifras no las voy ni a discutir porque son cifras oficiales, es decir, no son cifras que te hayas inventado tú o que yo crea que son El Ministerio del exageradas, Interior. son cifras del Ministerio del Interior. Sin embargo, quiero hacer hincapié en la figura de Fernando San Agustín, que es un exespía y militar, que hace ya un par de años escribió un libro y lo publicó que se llama La trastienda de los servicios de inteligencia y habla precisamente de esto. Un tipo además de campo, un tipo con una experiencia brutal, ya te digo, exespía y además militar, y habla de la Agenda 2030 que tiene Marruecos Pero, con España, de la pero, invasión silenciosa, la que estamos sufriendo aquí en... pero no quiero que esto No, lo sí, quiero pero es para la que, segunda ya, pero parte. disculpa, esto vino No, a colación de la delincuencia, y yo creo que esta delincuencia, él hace alusión a que esta delincuencia se produce porque los que vienen no aman nuestro país, no nos quieren, no quieren vivir aquí, lo que quieren es, pues, arrasar el país. Si quisiéramos y pudiésemos implementar unas políticas de integración social, quizás estas cifras tan drásticas, es que ya sobra cualquier comentario, porque es que siempre lo mismo. Entonces yo creo que quizás lo que hay que hacer son políticas que el gobierno que tenemos ahora ni está ni se le espera, porque lo que quiere es crear bronca, está jactándose de estas cifras porque realmente lo que tiene es interés en que entre nuestras hijas sean violadas, en que a nuestros hombres los acuchillen porque nos defiendan ante un altercado que se dé en las calles. Barcelona es una ciudad ya completamente conquistada, o sea, vamos a ver, es que el Islam no es solamente una religión, como dice San Agustín, no es solamente, es un modo de vida que es la ley del talión, que es vas a morir a cuchillo, porque los ataques a navaja y a cuchillos de este tamaño se ha incrementado de una manera desproporcionada. Ya hay un aviso de la CIA de Estados Unidos donde dice que Barcelona no recomienda que los turistas americanos y en general a nivel internacional vengan a España y en determinadas ciudades como puede ser Barcelona, Madrid y habla también de algunas de Andalucía, Sí, lo tengo vengan. aquí, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que primero además estamos en España, estamos alerta cuarta, que deberíamos de atentado yihadista y se prevé que este verano
se produzcan atentados Ha yihadistas. habido un En, aviso de de los Estados Unidos. 50 detenidos de yihadistas que ha habido en España, 30 o casi 30 han sido en Cataluña. O sea, ¿estamos locos o qué? Pues Sí. mira, les adelanto que el 20 de mayo entra la reforma del reglamento de extranjería que va a beneficiar a los inmigrantes y además cuelan una reforma por la cual los inmigrantes expulsados por delitos graves pueden volver a España, Claro. de los cuales 37.000 han sido amnistiados por Mohamed el día de su cumpleaños, que pertenecen a células yihadistas. Las células. O sea, que prepárense, no me extraña, porque aquí pone la fase está en nivel 5 de ataques de terrorismo. Y Félix Bolaños mantiene un 4/5 ignorando el grave peligro. Esto no o sea, es un periódico digital que lo tiene más que contrastado. Lo que a mí me molesta y me seguirá molestando es porque esto no sale en las noticias que vemos en la televisión. Porque cualquier día saltamos todos por los aires y esto se nota que les Sí. importamos 3 pepinos. Yo, esto que estaba diciendo Sandra, me gustaría que profundizaras un poquito más porque ahora quiero situar a los espectadores en lo siguiente. En Marruecos, de hace 6 años para acá, en los últimos 6 años, ha soltado de las cárceles, les ha dado la libertad a 37.000, señores, 37.000 presidiarios. 37.000 presidiarios ha soltado en los últimos 6 años, de los cuales había encarcelados 66 terroristas, es decir, 66 marroquíes en prisión en Marruecos porque habían cometido delitos terroristas. Graves. Graves, sí, con muertes, atentados, desnudos, eso, ¿no? ¿Y dónde han ido? Han venido a España porque la obligatoriedad para soltarles era que una vez que les soltaban tenían que abandonar Marruecos y han venido para España. Hace unos días escuchaba en un programa como La Fuente, me gusta ser fiel a quien trabaja, en un programa de 10 Capital Radio, un programa que hace José Figueroa, estaba de invitado Alejandro Guerra. Alejandro Guerra es un señor, pues como que ha estudiado, como estudiaba el autor de este libro que tú comentabas, Sandra, de San Martín. Un San Martín era, ¿no? Fernando San Agustín. San Agustín. Este señor ha escrito un libro que se llama Canarias Vendidas. Canarias Vendidas, en efecto. Este hombre, Alejandro Guerra, es máster en defensa, seguridad y estrategia. ¿Y qué comentaba este señor? Es decir, les estoy hablando, aparte de nuestras opiniones, de gente acreditada con conocimiento. Y este hombre, básicamente, resumiendo, dice que hay un plan establecido de hace muchos años que ya parte de la Marcha Verde. ¿Se acuerdan ustedes de la Marcha Verde en el año 75? Cuando 300 y pico mil marroquíes avanzaron, evidentemente, sabemos ya que eso lo organizó la CIA, avanzaron hasta para ocupar el Sáhara Occidental, el Sáhara Español, y a partir de ese momento, pues ya sabemos lo que ha pasado con el Sáhara y con las cobardías de los diferentes gobiernos que hemos tenido. El plan es ir invadiendo, ir penetrando marroquíes en España, no solamente en Canarias, en España, que se constituyan como la quinta columna. Ustedes nos han tenido que escuchar hablar aquí de la quinta columna. ¿Qué es la quinta columna? Es el enemigo que entra en fronteras del país contrario, se establece para que en un momento determinado sean los que desde dentro diga aquí estamos nosotros a las órdenes de Mohamed VI. Hay una cifra que es demoledora y es la siguiente. Hoy en España el ciudadano extranjero, el que más casas compra, que más propiedades compra en España, el segundo es Marruecos, los marroquíes. Es decir, el ciudadano extranjero que más viviendas compra en España ahora mismo, creo que el primero son alemanes, si no me equivoco, el segundo son marroquíes. ¿Cuándo había pasado eso? Ahora mismo, no solamente estamos hablando de que tenemos un problema de delincuencia que ha subido, hemos hablado de cifras en Barcelona, pero lo podemos extrapolar proporcionalmente al resto de España, ya no digamos Europa, ¿no? Pero lo cierto es que
el plan es, una vez se haya creado el caldo de cultivo con un gobierno, y además quieren acelerarlo, porque saben que un tipejo como Sánchez no va a haber, difícilmente se repita en un gobierno, porque ha llegado a tales extremos que pretenden que con Sánchez en el gobierno, o al menos los socialistas, ellos poder llevar a cabo este plan. Y el plan consiste sencillamente en que en un momento determinado, imagínense ustedes que pueda entrar por una de las islas, nuestras islas Canarias, pues una expedición de 20.000 soldados o un grupo determinado de fuerzas especiales marroquíes, por ejemplo, imagínense la Graciosa. Toman la Graciosa, plantan ahí la bandera y dicen, aquí esto es territorio marroquí a partir de ahora. Es decir, el plan de tomar las Canarias, de hacerse con las Canarias, es un plan que tienen absolutamente claro y que lo quieren hacer, lo quieren llevar a cabo. Ceuta y Melilla está, por supuesto, incluso antes en la agenda de Marruecos, que va a su ritmo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos la ciudadanía, vamos a consentir que esto suceda? Jesús, una pregunta, dice, aquí me envían, fíjate, yo tengo el chat abierto. Invadir Canarias significa que la OTAN entra a defenderla. Canarias está incluida como territorio OTAN. Ceuta y Melilla no. Yo es que este tema lo desconozco. ¿Tú sabes si la OTAN, si pasara algo, nos Sí, sí, sí. defendería? Cuando Felipe González nos metió en la OTAN, como cuando nos metimos en la Comunidad Europea por la puerta de atrás, acabando con nuestra industria y más cosas, como ahora estamos viendo, entramos por la puerta de atrás y eso significa que Ceuta y Melilla quedó fuera, como si Ceuta y Melilla no fueran España, quedó fuera de la protección de la OTAN. Canarias sí está dentro. Lo que significa es que, pero aunque Canarias esté bajo el paraguas de la OTAN, Marruecos y Estados Unidos, que de siempre ha traicionado a España, de siempre Estados Unidos traicionó a España con la pérdida de Filipinas, de Cuba, de Puerto Rico. Eso fue una traición de Estados Unidos, cuando Estados Unidos llegó a ser un Estado independiente gracias a la ayuda de España, de la España del siglo XVIII. Bueno, eso es así, pues Estados Unidos pretende, Vale. le viene de maravilla, Sí. imagínate lo bien que le viene una plataforma en el Atlántico como base de operaciones como es Canarias. Establecer aquí una enorme, pues una plataforma, una base Para sus extraordinaria. bases, claro. Claro, una base extraordinaria. No significaría que esto pasase a ser de Estados Unidos, no, esto pasaría a ser una provincia marroquí donde Estados Unidos establecería una base extraordinaria. Ese es el proyecto que este hombre comenta y dice que se tiene previsto y que yo además creo que es así. La pregunta es, insisto, ¿lo vamos a permitir? La ciudadanía no lo puede permitir. Y ya veremos de qué manera, pero ¿Y no qué lo hacen puede los permitir. políticos para Claro, ahí prohibir voy esto? yo. Yo creo que la ciudadanía no, Claro. no quiera impedirlo o no pueda impedirlo, es que está completamente despistada y completamente Sí. engañada, porque esa ley que tú acabas de nombrar de que el gobierno prevé regularizar 500.000 37.000. inmigrantes ilegales, resulta que se va... No, medio millón. Hombre, Medio 500.000, millón. entonces 500.000, 500.000 sí, sí. inmigrantes El 20 ilegales de mayo, se aceptará ayer. porque el PP va a votar a favor de esa ley. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque pensamos que todo lo que venga después de Sánchez puede ser mejor, pero Cierto. estamos equivocados. Estoy Porque el contigo. PP y el PSOE son absolutamente la misma, el mismo veneno para Canarias Es que en y para el Europa resto son de España. a mi Sí, pero guri. me refiero que todo el mundo dice, no, es que resulta que los socialistas, no, perdona, esta ley se va a aprobar con el PP también. Entonces el PP constituye un enemigo para lo que es Canarias. Antes hablábamos de la OTAN. La OTAN, si se invade Canarias, si la OTAN no salió en defensa del Sáhara y dejó que Marruecos se lo comiese, como se va a comer Ceuta y Melilla, porque no están bajo el paraguas de la OTAN, a la OTAN le va a dar igual cuando nos invadan a nosotros. Lo tenemos que tener todos muy claro. Y no pensemos porque ahora gane el PP, que el PP nos va a proteger. No, no nos va a proteger. Nos tenemos que proteger nosotros. ¿Con qué? Pues gestionando nuestra política y buscando nuestras propias, porque lo que a mí me resulta increíble es que a estas alturas de la película, el gobierno que tenemos a nivel nacional haya burlado de tal manera las leyes permanentemente y consiga hacer lo que le da la gana siendo ilegal y no pase nada,
y que luego lleguen los otros, que espero que no lleguen, sino que lleguen otros nuevos y renovados, y se queden bloqueados. No puede ser que tengamos frente a este gobierno tan corrupto y con tan claramente podrido, una oposición enfrente que ni está, ni Es que se le se espera, oye. pero un pusilánime, porque es un pusilánime, que lo peor que podemos hacer es que cuando lleguen las elecciones, si es que llegan, votar a este pusilánime, porque va a ser de ir de Guatemala a Guatepeor. Entonces, yo creo que aquí es lo que dice Jesús, la ciudadanía tenemos que alzarnos, porque ya no es por nosotros, por nuestros hijos, Nos por quedamos nuestros sin nietos. futuro. Yo hasta el otro día decía, no importa, porque bueno, mis hijos se irán fuera, mis hijos, pero es que el otro día me sentaba y decía, ¿y por qué mis hijos se tienen que ir? Cuando los que tienen que irse son los que nos están invadiendo. Pero vamos a ver qué despropósito es este. Entonces, quizás tenemos que empezar a concienciar a la gente y lo que antes decían, ¿qué va? Eso no va a pasar nunca. Y ya los tenemos en Santa Cruz de Tenerife, con ocupaciones, con apuñalamientos, con etcétera, etcétera, pues empezar a decir, no, Mira señores, el lío esto que está montaron en el sucediendo. Toscal, que les costó un triunfo a la policía. Pero es que ni con la sentencia desocuparon. Es que, perdón, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos también en el gobierno canario una cantidad de inútiles que yo de verdad... Mira, me reía alucino. porque el alcalde de La Oliva fue a Ah, bueno, Marruecos y aquí nadie lo sabía. de Coalición Sí, Canaria. sí, exacto. Porque salió en una revista marroquí, si no, no se hubiera enterado. Dice que fue una visita amistosa, pero yo creo que lo tiene que saber el Haciendo partido. amigos con el enemigo. Es que no tengo ni idea, pues fueron a hablar de un tema del Sáhara. Pero qué tema, fíjate, Es que no tengo ni ¿Qué idea. tema de pero lo que Sáhara? tiene, pero esto que está diciendo, Temazo, porque me acaban Y de, está diciendo, me acaban de pasar el a ver, enlace. nosotros tenemos que tener muy claro una cosa. Y yo el otro día lo decía y lo vuelvo a decir. Nosotros tenemos un enemigo real, y que no es Rusia. Y no es Rusia, y por tanto es increíble que el 50% de los misiles antiaéreos que tendrían que defender Canarias estén en Lituania. Perdonen ustedes porque se ha disparado esto. Solo, además. Es algo absolutamente... Esto es una locura. No, pero suele pasar. ¿Sí? A mí me pasa con el móvil. Y he tenido que apagarlo, sí, como que... Esto es de locos. Bueno, perdonen ustedes. Decía que ¿cómo es posible que el 50% de los misiles antiaéreos que defienden el cielo en Canarias estén en Lituania, no sé si con la OTAN, sí, supongo que será con la OTAN, con el rollo este de Rusia? Rusia no es nuestro enemigo. Es que a nosotros no nos informan Nuestro de eso. enemigo es Marruecos. Pero eso no sale en ningún sitio. ¿Cómo no vamos a saber? Marruecos pretende Canarias, pretende Ceuta, pretende Melilla y nos está enviando una multitud de delincuentes que sueltan en las cárceles y que están delinquiendo aquí y serán la quinta columna. Insistimos, esto es así. Y ¿qué podemos hacer nosotros para empezar? Por ejemplo, ahora mismo en La Esperanza se va a construir un centro de menas en un terreno, creo que son 40 o 50.000 metros cuadrados. En La Esperanza se está llenando aquello para hacer el centro de menas, no sé si de menas o centro no es de menas, es un centro de acogida de inmigrantes ilegales. ¿Por qué tenemos que asumir eso cuando lo que hay que hacer es evitar que sigan entrando? Entonces, o la ciudadanía sale a la calle. El otro día, creo que pasaste y viste la manifestación. Sí. Hubo una manifestación en Seúl. Yo no tengo muy claro, sinceramente, qué objetivo tenía esa manifestación, si era anti el turismo o no antiturismo, en fin, no lo sé. ¿Cómo No, se gestiona el no lo turismo? tengo claro. Exactamente. No lo tengo claro. Pero lo que sí tengo claro es que para defender Canarias de esas pretensiones marroquíes, tenemos que salir a la calle y tenemos que decir, se acabó, basta ya, hay que blindar las aguas canarias, hay que blindarlas, porque si no estamos perdidos. Pero no desmontaron el Para eso está la GR28. Armada, para eso está la Armada. No se desmontó la Sí. GR28, que era la Guardia Civil que estaba en el estrecho. Sí, es verdad. Algo así. Sí, eso Los fue radares y un todo eso. un grupo especial. Pues desmontando eso te vas a enterar si entra alguien.
no, ¿cómo se llamaba? Un grupo especial de la Guardia Civil, Claro. un grupo Sí, que especial. Marlaska lo mandó a... Sí, sí, que estaban, tenían frito a los narcotraficantes y ahora están entrando como Pedro por su casa porque se han aflojado, eliminaron este grupo especial y se han aflojado todas las medidas de control. Esto es Pues mira lo que sale en auténtico- este periódico. Coalición Canaria reprueba, oye, se fue. Coalición Canaria reprueba, Espera. Esto, si Coalición Canaria reprueba el alcalde. al alcalde, no, no, que no le des más. No, no, espérate, porque es publicidad. Bueno, sí, me ha parecido leer que Coalición Canaria reprueba Dice que Marruecos los ha traicionado. que la visita del alcalde de dónde era, De la Oliva. de la Oliva a Marruecos. Qué hace el alcalde de la Oliva en Marruecos en una cuestión internacional? Dice que era una cosa personal. Pero ¿dónde estamos? De O ta- sea, ¿qué pasa aquí en De España? todas formas, yo tengo un mensajito para el gobierno nuestro, para el gobierno de Canarias. Ya está bien de que digan, sabes, de que se victimicen y digan que es que todo depende de Madrid. Aquí hay cosas que se pueden hacer. Aquí podemos ampliar nuestra policía canaria. Antiguamente teníamos en Canarias los policías estos que eran policía de barrio, es decir, Sí. que te conocían, Sí, te saludaban, te ayudaban. Pongamos de nuevo el policía, retomemos el policía de barrio. La policía está para ayudar, ¿Y por qué ¿no? se ha Y para quitado? defender. Porque como no interesa, porque con lo que interesa tener en las calles es pelea, bronca, A la gente discusión. entretenida. Entonces te han hecho creer que es que la policía es impositiva. No, la policía no es impositiva. La policía, bien entendida, ¿vale? Es una policía que te ayuda, que te protege. Y La estarán función de la cansados ya de policía no poder canaria- hacer No, nada. es que no hay. Es que cuando se crea la policía canaria, se crea con la idea de aumentar el número de policías canarios y no se ha aumentado. Entonces a mí yo cada vez que oigo al alcalde de Santa Cruz o oigo al presidente de esta nuestra comunidad autónoma diciendo que es que todo depende de Madrid, les digo, pues ustedes a quién están engañando. Aquí hay muchas medidas que se pueden implementar. En principio, tanto funcionario, pues vamos a crear plazas para la policía canaria. La policía canaria que la veamos pasear, gente preparada físicamente, ¿vale? Y con unos estándares de calidad, porque yo lo que quiero es un policía o una policía que sea capaz de defenderme, y pongamos policía en la calle, policía que se pasee, que si ve que están ocupando sea capaz de parar en ese momento. Con la ley Que de hay una ocupación señora- no pueden. No, pero por la calle sí. O sea, vale. vamos a ver, claro, el problema es que no hay gente en la calle Claro. que nos proteja y nos defienda. Entonces yo creo que la solución no es crear más centros, macrocentros de acogida de ilegales, porque esos al final se quedan aquí. Y si resulta que tenemos en Canarias, creo que tenemos 7.000 u 8.000 agentes Sí. entre Guardia Civil, Policía Nacional, en toda Canarias. Y tenemos 40.000 inmigrantes ilegales en toda Canarias. Con que 10.000 se pongan de acuerdo, nos hemos ido a la porra en Sí. Canarias. Entonces, esto es un problema que cada vez va aumentando, aumentando. Y a cada mí vez ya peor. no me consuela que me diga el de la mochila negra, que es que resulta que es que todo depende de Madrid, que vaya como un pedigüeño y resulta que Madrid le dé 10 millones y ya con esos 10 millones se quede callado. Porque aquí hay muchos millones de canarios que estamos ya hasta las narices. No hay la pobreza, ojo. Yo estoy totalmente La de acuerdo pobreza. con a ver, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con que haya mucha más presencia policial en la calle, es necesaria. Yo soy de la opinión de que no tiene que haber policías regionales, digamos, autonómicas. Yo creo que no. Eso es una anomalía, en mi opinión, tanto en Cataluña como en Vascongada. Aquí esto fue un capricho, me parece que fue de Paulino Rivero, sí, de Paulino Rivero, pero sencillamente tenemos una Policía Nacional y una Guardia Civil. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero con este matiz. Policía Nacional y Guardia Civil, dependiendo de la zona, en la calle, mucha más presencia. Pero el problema es que aunque la tuviésemos, las leyes que hay y la laxitud de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, con respecto a las actuaciones delincuenciales de la inmigración ilegal. De la inmigración me da igual, por muy ilegal o ilegal que tú seas, si delinques eres un delincuente, si apuñalas a una persona eres un criminal. Entonces, ese es el grave problema. Yo creo que la ciudadanía tiene que actuar y tiene que actuar de la misma manera que el otro día señalaron las calles de Santa Cruz para protestar por un turismo mal reglado, mal administrado, digamos, una industria turística bueno, pues parece que no deja el beneficio que debiera y de la forma que debiera, etcétera, y que no cuida como debiera, pero lo que no cuida, y yo le reprocho a la gente que se manifestó el otro día, lo que no cuida de ninguna manera nuestra tierra es que nos llenen
de molinos de viento, que nos llenen de placas solares y que aplaudamos a esa gente, porque esa gente que se manifestó, yo vi unos carteles magníficos, como uno que decía más o menos que a Clavijo le importaba un cojón la sociedad o algo así. Los Decía, canarios. los canarios, cosa que es cierta, pero también había alguno que decía, bienvenidos, inmigrantes, welcome, bienvenidos. No, inmigrantes, bienvenidos, no. Bienvenidos la inmigración ordenada, y yo desde luego apuesto por la inmigración hispanoamericana, que se integra mucho, vamos, en el 99% de los casos, que conoce nuestro idioma, nuestra sociedad y que son nuestros hermanos. Y no la inmigración ilegal y menos la inmigración, o sea, la inmigración marroquí ilegal que nos está causando tantos problemas sociales. No, y sin fichas, sin datos, sin enfermedades. Es que no hay nada de datos, no sabemos quién viene, Es un ni las disparate. enfermedades que traen. Es un disparate. Volvemos enseguida con ustedes. Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes. Agradecemos muchísimo desde la Recoba del Cielo por Montera, con Norma, con Sandra, en este plató improvisado cada 15 días en el mercado Nuestra Señora de África, donde invitamos a que ustedes hagan su compra y que además paguen en efectivo. Estábamos hablando hace un momentito de cómo esa quinta columna marroquí cada día se establece más en España y se establece más en Gran Canaria. Perdón, en Canarias en general. Y la importancia que tiene que la inmigración no sea cortar la inmigración ilegal y que la inmigración que venga con permiso de trabajo, con los oficios que necesitamos y, por supuesto, prioritariamente desde Hispanoamérica, que son nuestros hermanos, conocen nuestro idioma, hablamos el mismo idioma y llevamos la misma sangre. Bueno, hace unos días el periódico El Mundo publicó una conversación que la policía, el equipo interno, de investigación interna, de asuntos internos de la Policía Nacional, que estaba investigando a unos policías corruptos que al parecer tenían relación con este empresario libanés que se llama Mohamed Derbat, que está establecido en el sur de la isla. Este señor libanés ha estado ya encarcelado por tráfico de estupefacientes. Bueno, pues cuenta El Mundo que la policía le grabó una conversación que el vicepresidente del Parlamento Canario tuvo con este empresario libanés, Gustavo Matos. Gustavo Matos, en esta conversación, que él no ha desmentido, él la saca de contexto, pero no ha desmentido lo que dijo. Y lo que dijo, libanés le dice a Gustavo Matos, se reunieron por lo visto en la cafetería del Corte Inglés, arriba en el 7º piso, le dice que, oye, tengo unos problemas con la policía porque está visitando, están dándome la lata más o menos en mis locales de fumadero de cannabis. Es decir, este señor tiene unos locales donde legalmente se va a fumar cannabis. Y entonces, porque él sabe que lo están investigando y que no lo dejan en paz. Y entonces le pide que intervenga. Y Gustavo Matos, no se levanta y se va. No. No, se queda. Y entonces le dice, bueno, y entonces le dice, ustedes lo pueden leer yo les recomiendo que entren en el programa de Albert Castillón, Albert Castillón en YouTube, y el día 20, el programa del día 20, es decir, de ayer, él transcribe a través de inteligencia artificial la conversación que tuvieron, con voces muy parecidas además, literalmente, ¿no? Entonces le dice, bueno, si tú me echas una mano con esto, tendrás algo así, le dice algo así como un presente, ¿no? Un presente, gracias, Alex. Y entonces, claro, y luego dice, no, presente no. Dinero. Presente no. Yo sé quiénes son mis amigos
y cuando te necesite yo sé que tú vas a estar. Algo así le dice, lo pueden escuchar ustedes. Cuando yo te necesite yo sé que tú vas a estar. Vamos a ver. Gana poco en el Parlamento, Bueno, ¿no? y entonces le dice, le afirma que no te preocupes, que yo voy a hablar con quien puede intervenir en esto porque es político como yo, que es de la delegación del gobierno, de la subdelegación del gobierno en Canarias, perdón, en Tenerife. Y hasta ahí, bueno, vamos a ver, si tú, ayer en una rueda de prensa, antes de ayer, cuando ustedes escuchen esto, será antes de ayer, en una rueda de prensa, dijo que no, que eso estaba fuera de contexto, que él nunca le dijo que le iba a ayudar y tal. Bueno, ¿tú por qué no te levantas y te vas? Yo no lo sé, yo no sé cuál era tu intención, pero lo que dice es esto. Yo te escucho, yo voy a hablar con la subdelegación del gobierno, con el señor que manda sobre la policía aquí, y no hace falta ningún presente tuyo. No hace falta porque ya tocaré a tu puerta cuando necesite algo de ti. Y está hablando Narcotraficante. un señor que ha sido condenado por narcotráfico. O Y que sea, además fue hace casi 20 años, es decir, fue acá en el 2000 o por ahí cuando se condenó y estuvo en la cárcel. O sea, que me refiero que sí, que no Gustavo estamos Matos cerca, sabía pero perfectamente Y ahora volvió a con entrar. quién estaba. Claro, ahora mismo lo han vuelto a detener, pero que además estos sitios de fumadero de cannabis, resulta que la policía comienza a investigar y se dan cuenta de que cannabis, ¿no? Yo Que no hay sabía ni que droga, existía o sea, que eso. hay cocaína, hay que hay movimientos un de movimiento ahí. cocaína y Por eso de... empieza la investigación. Y Qué cuando fuerte. este señor le pide el favor a Gustavo Matos, se graba. Vamos a ver, estamos hablando de que la información que hay, aunque todo es presuntamente, es información que da la policía. O sea, la Policía Nacional investiga a este señor y un daño. Lo graba. Efectivamente, o sea, Graba cuando la se habla la conversación. conversación, Graba están la grabando conversación. todo. A este señor se le detiene a Mohamed Derbaz se llama. Verbal, sí. Fue el que detuvieron la semana pasada con Está una en prisión. macrooperación en el sur. Entonces, a raíz de eso se van tirando investigaciones y se dan cuenta que Gustavo Matos es, vamos, él dice que no hay amistad, pero vamos a ver, tú escuchas la conversación transcrita por la policía, sí, por la Policía Nacional y dices, pues para no ser amigo de este acusado además de narcotraficante, yo no sé lo que llamas tú ser amigo o no, en qué basas tú una amistad, o sea, estamos hablando Hoy de hubo que segunda parte en el programa de Ana Rosa, porque los audios los van dando de a poco y ya dice, no, si no llamo a Marlaska. Eso es fue que antes de venir aquí, que lo tengo grabado, lo grabé de la tele, porque tenía prisa. Ayer habló el director del Mundo y hoy el subdirector. Y Ana Rosa le preguntó, ¿y hay más? Dice, sí, pero los vamos desvelando poco a poco. Dice, son filtraciones, hay investigación, pero la cosa no pinta bien y se esperan que caigan más personas. O sea, Pero, es complicado el y tema. quiero dejar este tema aquí por lo delicado que es. Exacto. Y nosotros solamente estamos hablando de lo que el Mundo, el diario El Mundo ha publicado, pero es que una vez leídas la transcripción, o sea, leída lo que este hombre habló con este señor Mohamed Derbaz, Gustavo Matos habló con él, yo sinceramente me pregunto, ¿qué tiene que hacer el vicepresidente del Parlamento Canario con este empresario, en una conversación en la que se habla de lo que se habla y no se levanta inmediatamente dice, mira, yo de esto, vale, yo estoy aquí por cortesía, nos conocemos, por lo que sea, y no se levanta y se va, sino que se queda, le escucha y le dice lo que le dice porque está escrito, ¿no? Por cierto, Mohamed Derbaz es fundador del partido Fuerza Canaria. sí, qué vergüenza, lo leí hoy. Yo no doy ¿Y eso es un crédito. partido? No tenía ni Fuerza idea. Canaria, un libanés. ¿Eso existe? Sí, por Sí, lo no visto. sé yo la fuerza que tendrá, la verdad, porque yo me acabo de enterar. Pero a ver, un señor que viene aquí, que tiene negocios en el sur, que ha sido, bueno, que ha tenido Problemas ya. problemas con la justicia, Fuerza Canaria, pero ¿esto qué es? Pero cualquiera monta un partido, ¿Esto entonces. qué es? Es decir, estamos en manos de quién estamos. Entonces, y dice ayer en la rueda de prensa de Gustavo Matos, decía que, seamos sinceros, no soy yo el único que habla con él, aquí hemos hablado con él, no sé cuánto. Pues me parece muy mal. A ver, me parece fatal. No es que me parezca fatal que usted se tome un café con quien quiera tomárselo. Lo que me parece fatal que usted, como vicepresidente del Parlamento de Canarias, como si es el alcalde de no sé dónde, o el Quien concejal sea, o de el las presidente del Cabildo, instituciones. quien sea, se siente a hablar de estas cosas con un señor, Un ex convicto. con un exconvicto Es que no que tiene además, sentido. está quejándose
de que la policía lo está investigando. O sea, en fin, pasemos página, Qué fuerte. pasemos página. Qué necesidad. ¿Verdad? Además, qué necesidad ganando lo que Porque ganan de tiene sueldo familia y mensual. todo. Sí. Es que eso es un... Quisiera vuestra opinión, señoritas, Sí. sobre la actuación de Melody en el Festival de Eurovisión. Claro, que aquí tenemos, por un lado, varias cosas. Primero, yo no vi el Festival de Eurovisión, vi trocitos, porque para mí el Festival de Eurovisión se ha convertido con el tiempo en una caca de la vaca vergonzosa, sinceramente vergonzosa, donde todo el mundo woke se vierte allí, ¿no? Toda la ideología woke, cuanto más, cuando seas más extraño y más una figura más rocambolesca, tienes mayor seguimiento. Yo recuerdo el Eurovisión de hace 20, ya no te digo 30, 40 Con años, Maciel. hombre, que iba los mejores cantantes con, bueno, yo he de decir que escuché la canción y sí vi la actuación de Melody y me pareció fantástica. Yo no sé si la Ella es canción, una monada. no sé si la canción es más o menos eurovisiva, cosa que no entiendo Yo creo por que qué. sí, que es muy eurovisiva la pegadiza. canción y además se Y merecía ella no es haber una gran quedado artista. Pero ella, la la antepenúltima, actuación sino... fue espectacular. Sí. Ahora, mi opinión es que aquí hubo una metedura de pata absoluta por parte de Televisión Española, porque si tú quieres, a ver, tú quieres tomar una postura política, ¿vale? Pero no era el momento. Pues si no, no te presentes. Entonces protesta y dice, no nos presentamos al Festival de Eurovisión protestando por esto. Vale. Pero si te presentas, nada. Y desde luego, creo que independientemente de lo que me pareció una atrocidad, por supuesto, los crímenes de Hamas en Israel el octubre de hace un año o dos ya, no me acuerdo, me pareció una atrocidad, pero me parece otra atrocidad como el Estado de Israel está liquidando a la población de allí, bombardeando aquello y acabando con la población de Gaza, porque los niños Los están matando a hambre. y, Yo y, los vi y ayer. la población que hay allí, una cosa es Hamas, que son unos Pobrecito. criminales, y otra cosa es la población que está allí. O sea, lo que está sucediendo allí es, para mí, un auténtico genocidio, y así lo pienso, y así lo digo. Otra cosa es que, evidentemente, no justifico para nada, creo que jamás, como tantos otros grupos terroristas musulmanes, habría que aniquilarlos a todos, pero son cosas diferentes. Ahora explíqueme una cosa, porque yo en esto no me entero mucho. Si Sánchez iba a comprarle a Israel y después no le compró, No, pero Sánchez, perdona, el gobierno de Sánchez ha Sí. adjudicado 46 contratos por más de 1.000 millones de euros a la industria militar israelí. por eso yo Desde algo... que comienza la invasión de Exacto, Gaza. vale. 1.000 Después, millones de euros. bien, O sea, rompe el contrato y todas las armas que había comprado de la Guardia Civil necesitan las balas de Israel, con lo cual no, esas pero armas aunque rompa el no contrato no funcionan. significa que no tenga que pagar el contrato. Él rompe el contrato, pero Vale. todos los españoles vamos a continuar pagando esos miles de Vale, millones eso es lo de que euros. no entendía. No, claro, o sea, él rescinde el contrato, porque ¿sabes lo que pasa? Que también interesa al gobierno de Sánchez, que está de porquería hasta aquí, Ya, creemos una cortina de humo. vale. Ya el Festival de Eurovisión le había dicho al gobierno de España que no era un festival político, que se abstuviese de hacer ningún tipo de comentario político. Y lo hizo. ¿Qué pasa? Que cuando antes de que canta Melody pone el cartel ese, que si los derechos humanos, que si no sé qué, no sé cuánto. Fue una cortina de humo. ¿Por qué? Porque tenemos el caso Aldama, el caso Ábalos, el caso Coldo, el caso Hidrocarburos, el caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez, el caso Fiscal General, el caso del Cid Rodríguez, el caso Ángel Víctor Torres, con el mediador y Tito Berni, el caso de Globalia y Era Europa. Y ahora tenemos que está contra las cuerdas Santos Cerdán. ¿Qué hace Sánchez? Una comisión de investigación para ver qué ha pasado con el voto por teléfono. Porque Quitar la resulta... lona, ¿eh? No, pero me refiero por el voto por correo. Pero no hay comisión de investigación con lo que pasó en Valencia, no hay comisión de investigación como cómo están los palmeros todavía viviendo en contenedores. Una cortina de humo, porque tú no puedes estar con contratos comprándole armamento a Israel por más de 1.000 millones de euros
¿eh? Me da igual que los rescindas, porque eso es para engañarnos a nosotros, porque esos contratos se tienen que pagar. Hay una cláusula que aunque tú digas que no, ya los tienes que pagar. Entonces, esto es una cortina de humo. Esto es, vamos a ver, ¿de cuándo a dónde No, no entiendo nada. un presidente de gobierno se ha reunido con la representante de España en un festival de Eurovisión? Le trajo mala Normalmente te suerte. reúnes con ella si ganas, pero no antes. Aparte de que este gobierno está tan podrido que ya no sabe qué inventar. Seamos realistas. Ya no quiero ver las noticias porque enciendo la tele y es imputado no sé cuánto, no sé qué. Claro, Y entonces, ¿qué filtraciones, pasa? audio, yo digo, ¿Cómo escondemos todo esto? Pues con un apagón, con un Melody, resulta que quedó un antepenúltima. apagón ayer de Telefónica en- en un montón de sitios y en el la península. 112 se cayó Sí, se cayó el también. 112 Eso es en Canarias. Pero peligrosísimo. ¿sabéis lo que yo creo? ¿No serán Peligrosísimo. pruebas? Pero yo creo sinceramente, en cuanto al apagón del otro día, en cuanto a que caiga por aquí, yo creo que el gobierno, o sea, España está en manos de un gobierno, además Sí. de un gobierno criminal, Sí, un gobierno traidor a España. sí. Bueno, me hace gracia cuando decía Sandra el caso tal, el caso tal. Cuando nos paramos en el caso Begoña, hay que decir el caso Begoña 1, el caso Begoña 2, el caso Uy, Begoña 3. ¿dónde está Begoña? ¿No se ha Exactamente. En visto? República Dominicana Parece pidiendo que la sí. segunda nacionalidad. Es Parece alucinante. que se han divorciado. Me da igual. No tengo ni idea. Es que me importa un pimiento. O sea, a mí No lo que tengo me ni interesa idea. es España, los españoles y todo lo que nos está sucediendo. Entonces, que entremos en valoraciones. Mira, Melody, que ahora va a dar una rueda de prensa. Pues chica, lo que tenías que haber hecho es con la Está caliente, deprimida. en el mismo aeropuerto, dar la Claro. rueda de prensa Lo que y pasa ya. es que, Pero claro, para hacer eso, Melody tendría que ser. habla muy bien, ella- yo la he oído No, hablar y tendría habla que muy ser bien, ¿eh? Agustina de Aragón y no es Agustina de La Aragón. están asesorando. Porque ojalá hay La están gente, asesorando. claro, le han dicho, mira, ni se te ocurra, porque acá se acaba tu carrera. Sí. O sea, entonces, pero lo cierto es que yo creo es importante que incidamos, siempre lo hacemos, ¿no? Lo último que acaba de decir Sandra, incidir sobre esto. Estamos en manos, España está a la deriva, señores. Ustedes Totalmente. tienen que tener en cuenta que España está a la deriva y lo decimos en el programa Y en Feijóo la medida de ni nuestras está ni posibilidades. se le espera. No, Feijóo es un bulto sospechoso que decía José María García cuando tenía el programa de radio Sí. por la noche, ¿no? Es un bulto sospechoso. ¿Y por qué no dejan a No, Ayuso? Ayuso pero es si un es igual, Ayuso es igual, no te engañes. Ayuso, No, yo que no me engaño, no me mira, gusta ninguno. el PP y Vox, perdón, el PP y el PSOE están votando el 90% de las cosas que se votan en Europa, Sí. las votan juntos. Nosotros estamos en manos de un gobierno y de una oposición pepera que ha dejado que España pierda a lo largo de los años que han transcurrido, los últimos 40 años, perdamos nuestra industria. Ahora están aniquilando nuestro campo. Yo insisto en esto porque es tan Los importante. olivos de Jaén, ¿qué me dices? Los de Jaén, de Toledo, de Aranjuez, están eliminando nuestro campo. Nuestros olivos, España ha sido siempre la primera productora de aceite de oliva del mundo y tenemos olivos centenarios. Hispania, cuando Hispania era romana, Hispania le vendía a Roma el mejor aceite de oliva que se hacía en aquella época. La tradición del aceite de oliva viene de hace más de 2000 años, de 2200, 2300 años, y la están aniquilando. El embajador del aceite de oliva era Antonio Banderas en Japón. Imagínate si es el oro líquido. Pero como eso están acabando con el campo en general, Pero con la agricultura en ¿sabes de general, dónde va a venir ahora el aceite de oliva que acabo de ¿De leer? dónde? De de Túnez. Túnez y de Marruecos. Buen aceite. Somos los primeros compradores Entonces, de aceite de oliva. la Comunidad Europea con España está eliminando olivos en España para en esos lugares. Yo digo, ¿no hay otros sitios? No, pues no, hay que eliminar los olivos, hay que eliminar nuestra agricultura, vamos a eliminarla y ahí ya se están estableciendo desde hace varios años unas extensiones brutales de molinos de viento para energía eólica, de placas fotovoltaicas para energía solar. Mira, ¿cómo se llama Y esta? la prueba de esto es que el otro día tuvimos un apagón porque tenemos un gobierno absolutamente ineficaz. No solamente un gobierno criminal, sino también, y traidor a España, empezando por Sánchez, sino también tenemos un gobierno absolutamente ineficaz. Perdona. Sí, no, mi amor. no. Es que leí el otro día, que esto no sé si es verdad, en un canal de Telegram, de un periodista que Catarroja en Valencia
estaban buscando la documentación, habían firmado que era una Smart City, por eso la han dejado abandonada. Claro. Vamos a seguir con este tema a ver si es verdad que la habían vendido como una Smart City, Pero como las ciudades ¿tú te de refieres? Ah, bueno, sí, sí, se habla. Claro, a Por ver, eso se ha dejado claro. que se pudra todo y quede Sí, sí, totalmente sí. destruida para empezar a poner Sí, sí, allí sí, sí. grandes oficinas de placas fotovoltaicas, de desarrollo energético y todas las podredumbres que quieren meter los mismos del euro digital, porque es que Sí. estos son Sí, los todo, mismos todo. que nadie ha elegido y que se gobiernan ellos solos. Es un compendio de Y cosas. ante este panorama tan destructivo y tan desolador, tenemos enfrente un partido que se llama Partido Popular, que yo observando la actitud del Partido Popular, me da la impresión de que está dejando caer a España, que la está Sí, sí, dejando tampoco caer, está haciendo como para nada. luego erigirse en El Salvador. Y el problema es que son lo mismo que lo que que los socialistas, es decir, yo no puedo permitirme como ciudadano, me da igual el partido, ver cómo mi país Sí. cae y cómo mi país se destroza y cómo mi país está podrido y putrefacto porque los Y dirigentes vendido. y vendidos. Y Hemos sido entonces yo vendidos. veo la actitud tan pusilánime de un partido popular que mucho bla, 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 pero a la hora de la No, verdad no tiene lo que hay que tener no para tiene rejo. enfrentarse a la oposición, No tiene que me rejo. da miedo que en Sí. las próximas elecciones, si este no se perpetúa, si Sánchez no se perpetúa en el gobierno, ¿qué vamos a hacer con ellos, con el Partido Popular? ¿Esto es la única esperanza que tenemos los españoles? Porque sí, señores, esta es la única esperanza. Vamos a ver, nos podemos ya guillotinar todos. Yo solamente recuerdo que los franceses en su momento fueron los que, o sea, la revolución francesa, cuando ya el pueblo estaba hasta aquí. Yo creo que la historia es cíclica y dicen que la historia se repite. Yo creo que la ciudadanía española y por ende la europea está a esto de rebelarse. La, Ojalá. la única, quien se ha puesto de moda, con razón, últimamente esta máxima que dice que el pueblo salva al pueblo. Y es verdad, solamente las acciones ciudadanas van a evitar que nos lleven al precipicio y tenemos que hacerlo desde ya. Y tenemos que hacerlo desde ya. Vamos a tener en la última parte del programa, en la a continuación, en unos minutos, vamos a hablar del dinero, de la importancia de mantener el dinero en efectivo, de moverlo, de pagar con él para que no lo eliminen y de la intención que tiene Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, de establecer en octubre pues, el euro digital. El euro digital que nos controlaría absolutamente en todas nuestras acciones vitales. Pero es que además aunque dice ahora ella que no, su intención es eliminar también el dinero en efectivo. Entonces estaríamos en manos de un gobierno europeo absolutamente tan corrupto, enormemente corrupto, como es corrupto nuestro gobierno en España, como es corrupto el gobierno rumano, que ahora resulta que quiere anula elecciones cuando no salen quienes ellos Bueno, quieran. bueno, En eso ha fin. sido. Pero ¿sabe lo que le digo a ustedes? Que en Rumanía se han levantado un montón de rumanos, que en Alemania se han levantado un montón de alemanes a protestar por ciertas cosas, pero es que en España no hay manera. No hay manera. El otro día hubo una manifestación ridícula en Colón. Ridícula. Otra vez la derechona civil controlada por el PP, sacaron otra vez a Manolo Escobar y sacaron otra vez La Esperanza Aguirre. eh, Qué tela, o Manolo sea, Escobar en los altavoces y Esperanza Aguirre hablando. ahí en Ah, físicamente. lo vi, yo dije, ¿qué O hace sea, esta vamos a mujer? ver, Por eso lo mismo me pregunté yo, digo, a yo. mí me encanta Manolo Escobar, ole Manolo Ah, Escobar, no, que está en el claro, cielo, mi niño, en el y cielo. lo bien que Pero hacía. Manolo Escobar y Nino Bravo, pero no era el momento, o sea, allí, venga, una hora y ahora todo el mundo en la calle. Gente que vino de otras provincias, incluso del extranjero, y en media hora los liquida la gente que se vuelvan, en lugar de dejar que la gente grite allí lo que quiera gritar. Eso sí que es una oposición controlada, una oposición manejada, eso sí que es. Entonces, no, hay que salir a la calle y no permitir que nos controlen, que nos manejen. El otro día, me parece que fue en Sevilla, salieron un grupo de señores con banderas de España y vieron a la Policía Nacional. Habrá algunos que son muy buenos, pero hay otros que hay que echarle de comer aparte, porque tú no te puedes convertir en un mercenario. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y es en lo que se convierte la Guardia Civil y la Sí, Policía Nacional y la Policía Local en muchas ocasiones, en auténticos mercenarios. Y el pueblo no necesita mercenarios, necesita a la policía y a las Fuerzas Armadas que protejan al pueblo,
no que trabajen a favor de un gobierno corrupto que opera en contra del pueblo. En Sevilla el otro día, en no sé qué plaza de Sevilla, había como 20 personas con banderas de España allí, gente mayor, y fue la Policía Nacional y les obligó a que guardaran las banderas que no podían estar ¿Por ahí con la qué? bandera de España, porque no dieron En España explicaciones. está prohibido Claro, esa bueno, propia pero eso bandera. son Sí, órdenes pero de... me da igual, yo soy Policía Nacional y no lo hago, me Pero qué niego. problema tiene Eso la decía bandera. Policía Me por la niego. Libertad, que Claro, por favor... me niego, no hago esto. Mire, usted tiene, Exacto. voy allí, hago acto de presencia, les miro y no actúo. No, señor. Pero porque tengo que guardar yo mi bandera, si estoy orgullosa de Tu mi país y bandera de de mi España. bandera. Si Y que me sí. encanta además. Y al que no le gusta la bandera, que se vaya a vivir a otro país, así de claro. Vamos. ¿Que te vas a poner una bandera de dónde? No, pero es que No como si, entiendo nada. como si quieres llevar la bandera del Real Madrid, del Seguro que si Barcelona, llevas la de tú Estados Unidos, llevas la no te bandera de pasa España nada. y te la arrebatan, la tienes que guardar y no puedes. Pero ¿dónde? Bueno, señores, esto es lo que no podemos permitir. Yo les digo una cosa, yo tengo la bandera de España por la calle y viene la Policía Nacional a decirme que la guarde y me tienen que detener porque no la voy a guardar. Y además voy a poner a parir a ese policía porque se ha convertido en ese momento en un mercenario, insisto, y habrá policías y guardias civiles que son gente maravillosa, Y estarán que cumple sufriendo con su mucho, obligación, seguro. tal. Pero Estarán quien es sufriendo. capaz de cumplir una orden de esta es un mercenario. Y es la realidad. Volvemos enseguida con Antonio Gil, que nos va a hablar de la importancia del dinero en efectivo, de la diferencia entre las criptomonedas como el Bitcoin y el euro digital. Estamos enseguida con ustedes. Bueno, queridos amigos, desde la Recoba del Cielo por Montera, estamos de vuelta. Y estamos de vuelta en esta última parte del programa para hablar de un tema muy importante. Antes de nada, como siempre les digo, les invitamos a que hagan ustedes la compra en el mercado Nuestra Señora de África, donde van a encontrar todos los productos de primera necesidad para el hogar, para la cocina, especialidades, las mejores carnes, el mejor pescado. Nuestra pescadería es un referente en la isla, yo diría que en Canarias, y teniendo en cuenta que el mercado Nuestra Señora de África está considerado como uno de los 10 mejores del mundo, digamos que somos un referente mundial. Y que además paguen ustedes en efectivo todo lo que puedan, porque tenemos que proteger la libertad que nos proporciona el dinero en efectivo. Y de eso le vamos a hablar en esta última parte del programa, con un invitado que ustedes ya conocen, con Antonio Gil. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, como siempre, encantado de estar Antonio Gil lo conocen ustedes primero porque es gerente del mercado Nuestra Señora de África, es economista y es un estudioso. Él ha profundizado en todo lo que son las criptomonedas y además también las diferentes posibilidades de establecer monedas digitales de un país o de una zona, como por ejemplo la intención de establecer por Christine Lagarde el euro digital. Y de eso queremos hablar, Antonio. Gracias porque sé que nos vas a aclarar muchas cosas. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Antonio, es ¿qué diferencia, qué es una criptomoneda y qué es un euro, o sea, una moneda como el euro digital y diferencias entre ellos? Bien. Sí, es curioso porque cuando uno busca información sobre el euro digital y acude pues a la página europea donde explica el proyecto, se habla simplemente de una cuestión de modernización financiera, es decir, todo el mundo ha oído hablar de que hay criptomonedas y entonces el Banco Central Europeo omite explicar qué es una criptomoneda, sino simplemente te dice que es un proceso de modernización. Pero es muy curioso que omita el antecedente claro del euro digital, que es el Bitcoin y las criptomonedas en general y la tecnología blockchain. El Bitcoin es un nuevo activo que se está convirtiendo en lo que la gente denomina, resumiendo, pues el oro digital, es decir, un activo que acumula valor y que se transacciona digitalmente y a través de un medio que se denomina blockchain, que es como un libro de registro público, un libro de contabilidad pública, que garantiza la descentralización y el anonimato. La descentralización está relacionada con un problema de seguridad y garantiza que sea un medio seguro, y el anonimato pues es un ámbito que te permite mantener la libertad. Ojo que no te permite
la impunidad, porque mucha gente piensa que el anonimato significa impunidad. No, si se comete un delito trabajando con criptomonedas, precisamente el libro público garantiza que vas a ser rastreado y te van a pillar. Vale, entonces, muy mala idea cometer delitos pues con este tipo de activos. Pues el euro digital básicamente copia la idea, pero lo adapta a la idiosincrasia europea. Y es muy curioso porque actualmente en el mundo teníamos dos modelos a copiar, a imitar. Uno es el modelo chino, es un modelo de control donde el gobierno chino admite que el yuan digital le sirve para ver qué hace su población. Y el modelo americano, donde recientemente Estados Unidos no ha dicho que es que vaya a estudiar la criptomoneda digital del dólar o que lo vaya a revisar. No, no, es que directamente lo ha prohibido. Porque ellos entienden que si el Estado tiene un activo como este, como moneda, el nivel de control de la ciudadanía puede ser absoluto. Entonces ellos directamente han prohibido, ¿no? Digamos que Europa tenía dos modelos, el modelo chino, el modelo americano, y han curiosamente elegido el modelo chino, el del control, ¿no? El del seguimiento, el de tener la información de lo que hacen los ciudadanos. Porque al final, ahora lo vamos a explicar, de eso se trata. Sí. Es importante, me gustaría que incidiésemos en o sea, en la libertad que nos proporciona quien maneje y la privacidad de quien maneje una criptomoneda, que no tiene nada que ver con todo lo contrario, ¿no? Pero sobre esto sí me gustaría que hicieras alguna... Hombre, viendo cómo actúa Europa en materia económica, Eso es importante, claro, te voy a preguntar, no, ¿cómo actúa económicamente Europa? claro, uno se da cuenta de qué tipo de medidas pueden ir implementando el uso de la criptomoneda europea, ¿no? Del euro digital. Entonces nos damos cuenta que hace poco justamente salió el informe Draghi, que fue bastante famoso, tuvo mucha repercusión, porque alertaba de algo que era muy evidente, ¿no? Sobre todo para el sector privado de la economía europea, y es que Europa regula en exceso. O sea, ¿por qué regula en exceso? Porque tenemos una estructura de funcionamiento que favorece la edición de normas. Tenemos una estructura burocrática muy importante y constantemente estamos regulando. Es muy curioso que sale este informe alertando de ese proceso. Los líderes europeos dicen sí, sí, hemos tomado nota. Y, por ejemplo, a la semana siguiente sale una normativa que va a encarecer el precio de los alquileres y la vivienda una barbaridad, porque van a exigir a los propietarios de inmuebles cumplir con normativas de eficiencia energética que van a multiplicar los gastos de la vivienda. Y eso se va a trasladar al ciudadano medio cuando vaya a alquilar o cuando quiera comprar una casa. Entonces, ¿y por qué sucede esto? A mí me gusta mucho la fábula de Esopo, que habla de la rana que un escorpión le requiere para cruzar un río, ¿no? Entonces, la rana le da miedo al escorpión y dice, no, 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 yo no, ¿cómo te voy a ayudar a cruzar el río? Y el escorpión insiste que no se preocupe, que él no le va a hacer nada, cómo le va a atacar a la rana y tal. Sí, pero si le ataca, me hago contigo. Claro, pues al final la rana se deja convencer y cuando está a mitad del río, efectivamente el escorpión le pica. Y cuando se están ahí ahogando los dos, la rana le dice, pero ¿por qué me has picado? ¿Nos vamos a morir? Y el escorpión le responde, es que soy así. Sí. Entonces, a Europa le pasa eso. Europa está hecha de una manera que no para de legislar y de regular. Y entonces nos pueden decir cualquier cosa, pero lo normal, lo lógico, lo que hace Europa normalmente es regular, establecer normas, establecer directivas. Y acabarán haciendo lo mismo con el euro digital, yo creo que vamos, que indudablemente. Ahora, cuando queráis vosotras, hacéis la pregunta que consideráis. Lo cierto es que es importante que la gente entienda que esto que acabas de decir es muy importante y yo quiero reincidir en eso, y es que la Comunidad Europea no va a cambiar su política de control sobre la sociedad con el euro digital. Va a mantener ese control aún de manera superior, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Antonio, Yo quería preguntar, bueno, pregunta sí. ¿eres asesor en criptomonedas o estudias las criptomonedas porque te gusta e inviertes? Sí, yo más bien soy inversor. Me gusta, siempre desde que acabé la carrera, pues siempre he invertido pues, en distintos activos. Y entonces cuando surgieron,
Pues me gustó, me atrajo el tema y las he estudiado a nivel particular, pero no soy un asesor profesional ni me dedico a Vale. esas cuestiones. Bueno, ¿Cuándo prevé la Unión Europea o el gobierno que gobierna espalda a los ciudadanos europeos implementar lo que es el euro digital? Pues estaba hablando de octubre de este año. Ajá. Hay mucha gente que lo pone en duda porque, de hecho, no se sabe cómo se va a hacer. Es decir, es un proyecto, entre comillas, secreto, en el sentido que cuando he buscado información de qué tipo de blockchain o de mecanismo de control se va, de supervisión o se va a emplear para esta criptomoneda, no se sabe. Entonces, yo no he sabido localizar qué medios digitales de seguridad va a implementar esta euro digital. Y otra pregunta que te quería hacer, porque claro, la Unión Europea no es solamente España o Francia o Alemania, hay países que claramente están en contra de esta dictadura que estamos sufriendo los ciudadanos europeos. ¿Va a ser posible implementar, si ya es complicado implementarlo de aquí a octubre, el tema de que empiece a funcionar en todos los países de la Unión Europea a nivel general? Pues mira, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Mucha gente se plantea cómo se va a implementar esta movida, cómo se va a forzar a la gente a que utilice el euro. Entonces, pues, hombre, se pueden poner medidas de bonificación que hagan que este euro digital sea atractivo y la gente, entre comillas, pique y diga, pues a mí me interesa. O se puede forzar y decir, mira, a los funcionarios europeos, a los funcionarios públicos de los Estados miembros, se les paga el sueldo, o por lo menos una parte, con este tipo de moneda. Pero también se desconoce cómo se va a implementar, cómo se va a forzar. Porque yo, por ejemplo, no veo países como Hungría o como Italia aceptando a pies juntillas, o incluso Rumanía aceptando a pies juntillas, o Portugal ahora con el nuevo gobierno aceptando a pies juntillas algo que es totalmente imperialista, colonizador no la veo. y dictatorial. Entonces, mi pregunta es esa. Yo creo que es como un sueño que existe, que lo que hay están elaboradas, como dices tú, las normas, pero realmente no podemos aterrizar ese Sí, proyecto. se ha hablado de octubre, pero ya te digo que yo cuando he investigado más a fondo ahora para esta entrevista, esta cuestión, parece que el tema está muy verde. Es decir, porque hay muchas cuestiones fundamentales que no están nada claras. O a lo mejor están claras, pero no son públicas, lo cual también es preocupante, ¿no? Y la última pregunta ya para que continúe. ¿Existe a nivel europeo alguna comisión, algún grupo de personas que estén haciendo frente a esta imposición? Hombre, sí, vamos a ver. Hay pequeñas asociaciones, hay influencers, medios de comunicación que les preocupa la libertad de los ciudadanos y entonces sí existe una oposición. Lo que pasa que no es una oposición mayoritaria, firme, sensible, sino yo entiendo que es una oposición desarticulada, ¿no? Es decir, pues medios de comunicación, algunos, influencers de redes sociales, algunos, los que tienen un ámbito, digamos, de preocupación por los derechos individuales, por la libertad de las personas. Pero hablando, contestando a la pregunta de Sandra, hay lo que pasa es que es poco conocida, Sí. pero ya ha enviado 500.000 de firmas al Parlamento Europeo, una asociación con la que yo he colaborado y he tomado firmas, que me habéis firmado vosotros, por cierto, para la protección, y se han mandado a Europa 500.000 firmas muy inicialmente con un Pero ¿quién es argumento y tal y cual. quién es esa? Ahora se llama defendamos el dinero físico, si no me equivoco, se llama esta asociación. Sí, defendamos el dinero físico, si no me equivoco, alguna letra arriba o abajo. Quiero decir que decir que acciones hay, pero no se les da publicidad, no es. Sí. Ahora, en fin, de todas maneras, yo estoy de acuerdo con lo que decía Sandra, que hay países como Hungría, yo creo que Polonia también, desde luego con Meloni ahora mismo Italia. En fin, desde luego, si Vox consigue hacer algo, tener un poco de mayor participación en el Parlamento español, lo va a poder también frenar un poco, en fin. No. Pero mira, hablando sigamos con lo del. ¿Qué nos proporcionaría de falta de libertad el euro digital? Sí, las críticas al Las euro críticas digital. Sí, porque ahí está el... Sí. Claro, yo entiendo que muchas personas dicen, oye, a mí me da igual que sepan todo de mí porque total, porque el euro digital es el fin de la privacidad, con ese dinero que tengamos ahí. Es decir, todo lo que consumamos, pues lo va a saber un burócrata, un funcionario, un político que esté en el gobierno, pues va a poder decir, menganito, yo sé lo que hace, fulanita, yo sé lo que piensa. Terriblemente Sí. un algoritmo. O sea, Sí, porque uno piensa que qué más da que la gente del gobierno sepa si yo me tomo un café o me he comido una palmera de chocolate.
Pero la cuestión es más delicada que eso, porque el gobierno también va a saber qué youtubers sigues, si tienes algún tipo de patrocinio con ellos, o qué medios de comunicación lees si tienes algún tipo de suscripción. Es decir, claro, es que todo lo que tú te gastes es un reflejo de todo lo que tú eres. Y entonces, claro, puede darse el caso de que el gobierno sabe perfectamente cómo eres, ¿no? O sea, ya sería el final de la privacidad. Sí. Y a eso sumamos estos antecedentes que comentábamos antes de la posibilidad de control, es decir, una posibilidad de control que por supuesto está amparada en buenas intenciones. Lo hago por tu salud, lo hago por el bien del planeta, lo hacemos por el bien social y eso justifica la implementación de normas de control que al final son limitaciones. Es decir, al final de camino está el famoso tema de los derechos de emisión de carbono, que puede ser un sistema por el cual de repente tienes restricciones en el gasto para poner gasolina al coche o coger un avión o comer carne. O comer carne, por ejemplo. Que, bueno, pues son cosas que están planteadas. O sea, yo no me estoy y que inventando esta... que coartaría nuestra, o sea, decapitarían nuestra libertad absolutamente. Sí. Pero En incluso- Bruselas hay lobbies ecologistas que Sí. propugnan este tipo de control. Bueno, Y claro, si uno suma uno más uno, dice, pues a Europa le gusta controlar y hay gente pidiendo control, pues es muy posible que derive efectivamente en esto. Hay una cosa que me llamó la atención, hablando hace un tiempo con gente que me explicaban que Europa trabaja con la técnica del salami. Del salami. del El salami. salami, sí. Entonces me puse a averiguar para explicarlo ahora de dónde sale este nombre. Pues resulta que en Hungría, en la época del telón de acero, el régimen comunista, un presidente se planteaba eliminar a la oposición a rodajitas. Decía, es muy delicado ir contra todos a la vez, entonces me voy cargando a la oposición poco a poco. Primero con uno, después con otro. Europa utiliza esta técnica, es decir, cuando van a poner una medida impopular, no lo hacen de golpe. Sí, No dicen, la zona de bajas emisiones, todos los coches fuera menos los eléctricos. sí. No, dicen, no, primero eliminamos los coches más antiguos. Después los más antiguos que no tengan este tipo de euronormativa de vehículos implantada. Después los que sean así. Y poco a poco, de tal manera que se evita una posición frontal de toda la sociedad. Pues Sí. esa es una técnica de gobierno Sí, sí. que se emplea habitualmente y que Si seguramente acompañaría. hablamos antes de rana, pues sigamos hablando de rana, ¿no? La rana que metes en una cazuela y se va Sí. cociendo poco a poco y cuando ya se quema, Ya no no- puede salir, ¿no? Sí, es algo parecido a eso, Sí, algo sí. gradual. A mí me resulta también un poco curioso porque uno de los motivos para escribir ¿sabes? El funcionamiento del euro digital era que hablaban de que hay mucha corrupción, que hay mucho dinero negro y que era una manera de los mismos corruptos nos intentan vender que la manera de controlar esa corrupción y esos millones y miles de millones de euros que se van a República Dominicana, pues es una manera de controlar eso. Mi pregunta tiene doble sentido, es decir, para que ellos continúen siendo igual de corruptos, ¿cómo va a funcionar para ellos el euro digital? Que nos quieren Hombre, obligar a nosotros. seguramente de la misma manera que operan ahora. ¿Cómo? O sea, ellos tendrán, hombre, a mí no se me ocurre, pero no sé. Pero está claro que Si se te ocurre, lo que pasa es que va a dar pistas. no, lo que pasa es que ahí tiene que haber convivencia entre la banca y políticos para que pueda haber esa desviación de fondos. Yo creo que va a ser un intercambio de lingotes de oro, que el oro además ha subido muchísimo. Vale. Y si no lo saben, pues ya les doy la idea, porque los corruptos normalmente no suelen ser muy inteligentes, lo que suelen ser son muy ladrones. Sí, exacto. Bueno, pero pueden invertir en oro. Pero resulta gracioso. Y espérate, que el plomo lo puedes convertir en oro, que lo leí anoche en Telegram. ¿Ah, sí? Sí, otra idea que les doy. Bueno, no sería un oro falsificado, ¿no? El euro digital te digo que no lo ponen porque la pancarta de Sánchez no duró nada y la gente llena los edificios con las pancartas de no al euro digital. Es que es curioso que los mismos ladrones te digan que para evitar que te roben, te van a obligar a ti al euro digital Claro. cuando ganas 1.100 euros al mes, que además ahora empiezas a cotizar, a declararlo en en la declaración de Hacienda. Medio millón de personas que reciben 1.100 euros al mes van a tener que hacer declaración y les va a salir a pagar. Y te dicen, los mismos que te roban te van a decir que para que no te roben, te van a obligar a ti a... Yo no lo entiendo. Sí, bueno, esto es una de estas cosas que siembran mucho descontento social, es decir, sentir que uno está súper controlado en las cuestiones más mínimas, mientras públicamente se ve que el gasto del dinero público está malversado porque constantemente se ven casos de corrupción.
Vale. Entonces, Vale, sí, es un tema que genera un descontento enorme. Ya nos tenemos que ir y no quiero que no hablemos de esto. Y es, qué podemos hacer, qué nos proporciona el dinero en efectivo, porque estoy seguro que, aunque Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho que se va a mantener, que no tengamos problemas, que se va a mantener el euro efectivo, pero estoy seguro que no, lo eliminarán. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para mantener, para ponerles difícil que elimine el dinero qué efectivo buena pregunta. y qué nos proporciona de libertad el dinero efectivo? Pongámoslo claro a la gente. Bueno, yo ya estaba comentando antes que el final de la privacidad es el que el gobierno sepa absolutamente todo de ti, pero no solo en qué te gastas el dinero, sino lo que piensas, ¿no? Entonces, ese es un ámbito muy delicado y muy peligroso. Sí. Eh, lo que podemos hacer, pues usar el efectivo. A mí me llama mucho la atención que hay otros modelos, porque Estados Unidos se ha negado a este camino y ellos han permitido una cosa que se llama stablecoins, que es un dinero digital, que como el Bitcoin es anónimo y que funciona en la blockchain, con lo cual es descentralizado, tiene todas las ventajas y te protege, garantiza tu libertad. Europa podría haber seguido ese modelo, pero ha establecido una directiva que va en la línea pues, que está empleando China, ¿no? De control al ciudadano. Lo que podemos hacer, pues emplear el efectivo habitualmente, habituarnos a eso. Porque yo creo que manejar mucho dinero efectivo obligaría a los bancos, cuando hay una presión social, a no eliminar cajeros. Mm. Incentivaría también que incluso hay muchos establecimientos pequeños y tal que ya están diciendo solo efectivo. Sí. Hay que tener en cuenta también una cosa, y es que eh, este sistema, lo que se sospecha es que va a estar muy centralizado. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un sistema muy vulnerable. Cuanto más centralizado tienes algo, si un hacker accede a ese servidor central, pues capaz de tumbarte toda tu economía de un golpe. Entonces, esa es otra de las críticas que se hace a este sistema, que de hecho en los países escandinavos que menos efectivo se tiene, ya se han dado cuenta que es un problema, que en caso de guerra, crisis, apagón, paraliza el país literalmente. Sí. Entonces, se está hablando de que por tu kit de emergencia tienes que tener dinero en efectivo. Eso ya nos hace darnos cuenta de la importancia que tiene. Sí. No se puede parar un país porque tengamos un corte eléctrico. En el caso del euro digital, podría pasar. Bueno, el parar un país en un momento determinado es control. Claro. Exacto. O sea, pero yo quiero incidir en Alemania, por ejemplo, ha crecido en los últimos años el dinero efectivo, el movimiento del dinero efectivo. Pero es que además, si nosotros, que tú eso lo sabes mejor que yo, si yo pago a este señor, en este puesto de flores aquí de Candelaria, de Cande, le pago unas flores y le doy 5 euros, esos 5 euros, si esos mismos 5 euros físicos se mueven por no sé cuántos negocios, va a llegar al otro lado siendo 5 euros. Pero si no se lo pago en efectivo y se lo pago con tarjeta, ese dinero que ella utiliza, cuando llegue y otro lo utiliza, pero ese dinero digital, ese dinero no físico, digamos, cuando se ha hecho con él 4 o 10 movimientos, ya no eran 5 euros, Sí. van a ser 4, ¿no? No, hay otro tema que es simpático porque a mí es una de las cosas que me hizo reflexionar, ¿no? Con la pandemia, que empezamos a utilizar todos el móvil para pagar, y yo me di cuenta que, oye, ya no dejo propinas en los bares, que es una tontería. Claro, claro. Y yo, es un tema que me fastidia y fue una de las cosas que dije, mira, no, esto no me gusta porque tengo a camareros, camareras que me tratan muy bien y me gusta premiar a veces eso y no puedo y hasta que al final me forcé ya a tener siempre efectivo para poder hacer eso. Pero fíjate tú, Eh. no premias al camarero y además le haces la puñeta al dueño del bar Sí. porque el banco le va a quitar ahí un pellizco. Sí. Entonces, Claro. fíjate, una motivación que a mí me llevó también a decir, mira, tengo que tener efectivo siempre en el bolsillo. Sí. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros, yo creo que tenemos que ser militantes. Cuando hay causas que hay que defender, Sí. hay que ser militante. Y la única manera de realmente luchar contra algo que no queremos que suceda es actuando de manera contraria, es decir, para enfrentarnos a esa situación. Y precisamente yo tengo amigos
Y si me escucha alguno, que seguro que me va a escuchar, va a decirlo, que son unos, como dicen en México, unos pendejos. Porque dice, no, tienes razón, hay que pagar en efectivo, no sé qué. Y cada vez que vamos por ahí, coño, pagan con moneda. Y digo, pero vamos a ver, ¿pero qué te cuesta ir a un cajero y sacar, yo qué sé, 600 euros, que tienes más, para tener en tu casa y pagar esas cositas que pagas cada día? Hombre, por el amor de Dios. En fin. Alexi, ¿cómo de tiempo? Tenemos que irnos ya, ¿no? Un minutito. Bueno, pues en ese minutito, ¿quieres decir algo? Sí, Bueno, insistir mucho en que Europa tenía 30 segundos. dos opciones y ha elegido la que tiene en el ADN, que es la de la supervisión, el control y las normas. Eso quizás es lo que más me preocupa. Sí. Pues muchísimas gracias por estar un con placer oírte hablar, de verdad, una maravilla. Han sido datos muy, muy concretos que creo que habrá abierto ojos y oídos a mucha gente. Y creo, Antonio, que te vamos a invitar otro día, Sí. porque estoy seguro que hay cosas que tenemos que comentar que se nos han quedado al tintero. Sobre todo a mí me Y encantaría algo en la oírte cabeza. cómo crear lo de invertir en bitcoins, cómo hacerlo de manera Venga, sí, interesante. está ahí. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora no tenemos tiempo. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Sí. Antonio, Encantado de estar aquí. Muchas que es gracias. tu casa. Gracias, Sandra. A ti. Gracias, Norma. Gracias, Alexi. Gracias, Cristo. Gracias, queridos espectadores de Ahora Televisión. Gracias, de espectadores desde la Recoba, el cielo por Montera. Y por último, quiero transmitirle la idea importante de que, matizo, insisto, consuma usted en los comercios locales, en los mercados tradicionales, en el mercado Nuestra Señora de África. El dinero que aquí se gasta es un dinero que queda aquí en su mayor parte. Hay que apoyar el comercio local y el sector primario, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, nuestro comercio local. Hay que ayudarles porque lo quieren hacer desaparecer. Que no es el momento de hablar de eso porque no nos da tiempo, pero ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Y paguen ustedes en efectivo. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.